Gracias, Gersaín, por esta invitación, a usted, a su equipo, a Yuarta, en Diálogos de Ciudad, para una vez más estar aquí presente y poderle ampliar la información a la comunidad en general y a quienes puedan escuchar lo que aquí vamos a dialogar en torno a lo que es el Hospital Luisa Blanque de La Plata, la intervención y temas que de verdad competen a la comunidad y a nosotros mismos. Muchas gracias, Gersaín. Me gustaría hacer una pequeña reseña histórica de lo que es nuestros servicios de salud a nivel público. No olvidemos que aquí en Buenaventura funcionó antes un hospital llamado casi de caridad, que era el Santa Elena, que era administrado por unas monjas. Posteriormente se crea el Hospital Regional de Buenaventura, que prestaba servicios de baja, mediana y algunos de alta complejidad. Posteriormente se crea el Hospital Departamental de Buenaventura, una AS, que fue liquidado en el año 2014, también prestaba servicios de mediana, baja, mediana y algunos servicios de alta complejidad. Al ser liquidado quedamos sin hospital en el 2014, de un hospital público de baja y mediana alta complejidad, y solamente quedamos con un hospital de baja complejidad, que era el denominado Luisa Blanque de La Plata. En los 22 días de paro cívico que tuvimos en el 2017, del 16 al 7 de junio del año mencionado, pues prácticamente este hospital estaba declarado en alto riesgo, estaba en un programa de sostenibilidad financiera y fiscal y prácticamente estaba a punto de liquidarse. Logramos, a través de lo que acordamos allí en el paro, de que no se liquidara el hospital, pero además de eso se suspendiera ese programa de saneamiento fiscal y financiero, pero también que se volviera a construir o a implementar los servicios de mediana complejidad y algunos de alta complejidad. Posterior a ello, pues sale la administración anterior, llega la administración del paro y allí se nombra un gerente que salió propiamente de la mesa de salud,
compañero Julio Harrison Gómez. Y posteriormente, por razones de situaciones de administrativos, pues le hicieron una veeduría especial, era una auditoría especial por parte de la Supersalud, y el compañero pues declarado insubsistente por los 32 hallazgos que usted mencionaba entre técnicos, asistenciales, administrativos. Yo creo que afortunadamente no había penales, porque eso, digo afortunadamente porque eso hubiera sido letal para el tema de lo que es el movimiento. Llega la interventoría forzosa para administrar los bienes de la institución, y entonces arranca como una primera etapa la intervención, y luego quien estaba fungiendo como interventor, el doctor José Nazar. Posteriormente llega ahora el doctor Edgar Antonio Villa, que es como una segunda etapa, pero es muy bueno que la comunidad, Edgar Eduardo Villa, que la gente tenga claro que la intervención es una sola, por parte de la Supersalud. No es que ahora fue una y ahora otra, no. Es una intervención que tiene desde la Supersalud, desde el gobierno, en el hospital, y también es claro, cuando se interviene el hospital cesa lo que es el tema de junta administrativa, ya el distrito no tiene potestad sobre el hospital, porque es el gobierno que está interviniendo una entidad y la está direccionando para subsanar cualquier falla que haya en la misma. Yo pienso que nosotros hemos tenido unos problemas crónicos, y las enfermedades crónicas, algunas se alivian, muy pocas se curan, o algunas se agravan. Cuando pongo ese comparativo de la enfermedad crónica que ha tenido el hospital, es que hemos tenido problemas de corrupción, hemos tenido problemas de burocracia, hemos tenido problemas de desorden administrativo. Sí, y entonces eso nos ha llevado a estar desfinanciado, a no contar con los recursos necesarios, a tener situaciones de uno, que eso impacta a la final a la buena prestación de los servicios. Las buenas o malas administraciones de una empresa la afectan en el sentido de su buen o mal funcionamiento, y ese buen o mal funcionamiento impacta el buen o mal servicio que debe recibir quienes llegan a esta institución. Yo hacía grandes rasgos dos diferenciaciones y lo más relevante. Cuando llegó el señor Nazar, y como una coincidencia también se fue en diciembre, ¿no? O ahora en enero, los primeros, después de diciembre se fue, como en los meses de enero y febrero. Pero lo que quiero significar es que él hizo unos temas de suma importancia, comenzó a organizar la casa, pero hizo algo que aplicó muy importante a través de algo que hizo la Mesa de Salud, que fue generar una propuesta de salvamento al gobierno nacional. Y a través de esa propuesta de salvamento al gobierno nacional, que tenía que ver con el tema de pasivos, dejar en cero pasivo al hospital, y la formalización laboral y la creación del área de gestión documental. Porque entre otras cosas, a la comunidad es bueno decirle que las gerencias las intervenciones no vienen con plata. Los recursos que hoy se manejan en la institución es lo que ha conseguido la mesa a través del Movimiento Social de Paro Cívico. Y entonces esa formalización, ¿por qué es tan importante? Porque comienza a estabilizar la casa. Ya no pueden acudir a esa figura para hacer politiquería con ello, pero también le da un sentido de pertenencia a quien está en la institución. Además, disminuye los riesgos jurídicos por demandas judiciales
cuando sacan a una persona y no la tienen con el lleno los plenos requisitos de sus derechos, que le dé garantía de derechos al trabajador. Entonces, también está de juego la dignidad humana frente a un buen salario a tiempo y tener también un trabajo decente y con continuidad, porque una de las grandes brechas que tenemos en Buenaventura es la falta del empleo. Y entonces, como no tenemos empleo, incurrimos o a la informalidad, o al rebusque, o a lo ilícito. Entonces, en ese tema que ha planteado, y entonces con él comienza como a hacerse uso de esos recursos para ir pagando pasivos de trabajadores, de proveedores, de servicios, y también comienza a generarse el tema donde se hace el estudio por parte con el gobierno nacional, la función pública, el tema de sostenibilidad financiera y el estudio técnico, y se crean 3 plantas, una transitoria, una temporal por 4 años y la que es de 140 trabajadores, que es la que está pues fija, de los que venían ya digamos sin ningún tema, no estaban de contrato, sino que venían con su contrato. Eso es muy importante porque porque comenzamos a tener una institución que debe comenzar a estabilizarse. Ahora tienen que comenzar también a mejorarse los procesos, los protocolos de atención, la de seguridad al paciente. Entonces, es lo más relevante que yo destaco allí. Claro, que quedaron inconformidades porque no todas las áreas fueron formalizadas. Por ejemplo, facturación, aseo, pero allá tenemos que llegar. Porque el hospital, si queremos un hospital real, formalmente organizado, debe tener una planta general, total, de que no diga transitoria, de que no diga que es temporal, sino que una planta fija. Posteriormente, llega la interventoría que tenemos actual y ellos le han ido dando continuidad. Pero además de eso, entonces ya comenzamos, se crea la ventanilla única, que no estaba, se crea gestión documental, entonces donde ya hay un plan de gestión documental, donde ya hay un diagnóstico, un autodiagnóstico, está la política de gestión documental que se formuló, está la política ambiental, está la política de cero papel y está la política de seguridad. Pero además de eso también deben de generarse los planes de desempeño. Si queremos tener una institución proyectada, pues tenemos que hablar de metas, indicadores por áreas de cumplimiento, hablan de los famosos indicadores FENIX, etcétera, etcétera. Pero debe dar continuidad al pago de pasivos. Hoy en día, ¿con qué iba a pagar los pasivos? Como la interventoría no traen plata, todavía habían dejado recursos de los 21.000 millones y pico que envió el Estado a través del plan de salvamento que hicimos y que fue aprobado por nuestra vicepresidenta, por Minhacienda, por el Ministerio de Salud, la misma Supersalud estuvo allí, estuvo la ministra de Salud en ese tiempo, que era la doctora Diana Carolina Corcho, estuvo Mintrabajo, estuvo toda la gama del gobierno nacional. El único que no estuvo allí fue el presidente. De ahí para abajo, los que tienen que ver con el asunto estuvieron. Que eso es me parece que eso es un éxito de la mesa, poder reunir al poder para decidir. Entonces yo soy muy optimista. Hay un tema frente a los avances que sí es bueno, aquí no se va, y también hay problemas o retos. Cuando la interventoría, por ejemplo, hace un informe que envía el 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, lo que tienen que ser las actividades generales hospitalarias que realiza. Y cuando hablamos de actividades hospitalarias estamos hablando de hospitalización. Cuando hablamos de hospitalización hablamos pues de los servicios de UCI, lo que tiene que ver con ginecología, cesáreas, cirugías, etcétera, los ambulatorios, consulta externa, laboratorios, etcétera, de imagenología. Uno observa que desde 2019 ahora se ha fortalecido los servicios de mediana y algunos de alta complejidad. Pero de alguna manera hay una debilidad en los servicios que prestamos de baja complejidad, como que las actividades disminuyen. Entonces uno dice, eso tiene que ser equiparado también con la entrada de ingresos. Entonces hay como que uno observa en lo que yo percibo y tengo y los datos. Por ejemplo,
El hospital para funcionar necesita 5.500 millones de pesos más o menos. Pero él queda con un déficit de 2.000. ¿Por qué? Porque puede ser que radique, pero eso también tiene que ir de la mano con lo que recibe, lo que egresa y lo que ingresa. Si no hay ese equilibrio, entonces, porque tiene una planta fija con unos costos fijos y el funcionamiento de la institución. Entonces, si por ejemplo, en lo que recoge, recauda por venta de servicios, porque el hospital no vive de la caridad, vive de lo que produce. Una cosa es que hayan proyectos para reforzamiento estructural, que hayan proyectos para software, que eso son destinaciones específicas, pero no para funcionamiento. Entonces yo voy a terminar allí para decir algo. Tenemos que ir equilibrando eso porque todo aquí tiene que ser un sistema, lo que se hace es un sistema que debe andar en equilibrio. Porque si algo no está en equilibrio, usted puede tener los puestos de salud full, puede tener la infraestructura full, pero los recursos, entonces los ingresos tienen que equipararse con los gastos. Sí, se ha mejorado, estaba en eso, pero no hemos llegado a ese equilibrio, porque es que hay un problema estructural también. Yo le decía extra micrófono que se han hecho unos acuerdos muy valiosos, pero tenemos un sistema estructural en salud donde hay unos intermediarios de los recursos de la salud y que está sobrediagnosticado. ¿Quiénes son esos intermediarios? Le han denominado ARS, le han denominado EPS, les han denominado EAPB, es la misma cosa. Ese intermediario le maneja la plata a las instituciones que prestan los servicios de salud y ellos tienen unos mecanismos por medio de los cuales cuando ese recurso que es per cápita, es decir, cada año el Estado saca una resolución denominada UPC, la unidad per cápita, que es lo que pagan por cada uno de nosotros anualmente del régimen contributivo y subsidiado. Pero entonces vienen lo que denominan los famosos contratos de prestación de servicios y que también se llaman acuerdos de voluntades, pero terminan las EPS imponiendo una posición dominante de contratación, que no pagan la UPC que el Estado gira, ni pagan con las tarifas que están ya desglosadas o que están condensadas en un decreto que es el 2423, que se llama el SOA. Y entonces ellos imponen esas tarifas y se van quedando con parte de la plata, vienen las glosas, las devoluciones, que las conciliaciones. El caso es que eso va desfinanciando a los hospitales. Y hay un tema allí más grave. Todas las EPS deben de tener una red de prestación de servicios. Y esa red de prestación de servicios es a donde ellos van a dirigir a cada uno de nosotros cuando nos enfermamos de acuerdo a la complejidad. Pero ¿qué pasa? En muchas ocasiones ellos no contratan, la ley dice que es el 60%, no contratan con hospitales del Estado. No la derivan a donde ellos tienen sus negocios. Total, pero es un poquito para entender que hay un tema estructural que afecta a lo que estamos acá. Entonces, si eso no va acompañado integralmente, por más que le hagamos, no funciona. Un reto. Cumpla el cometido. Entonces, ¿cómo se soluciona eso con la reforma? Exactamente. Sí, total, porque mire, prestemos atención, por ejemplo, cuando llega el compañero Julio, yo puedo decir que con la llegada de nuestro compañero Julio, además de que se formalizó, se estructuró la mediana complejidad, porque no olvidemos que nosotros teníamos un desabastecimiento de bienes y servicios. ¿Qué significa eso?
que no teníamos muchas entidades, apenas estaba la Clínica Santa Sofía como un referente de mediana y alta complejidad, pero en lo público no. Nosotros es Buenaventura. Buenaventura, total, territorio. Entonces, vuelve otra vez, se crea el hospital, entonces comenzamos y él hubo como unas etapas, no baches, que hoy sí, que los colocaban, que los quitaban, que se habilitaba porque había unos problemas, pero con él se establece. Y entonces viene en un proceso de menos a más. Hoy la gente tiene, y el hospital está lleno, hay dificultades porque las hay, por ejemplo. Hay un problema que tiene que ver con información. Cuando hablo con información es que yo le estoy diciendo a usted para dónde tiene que ir, para dónde va, no. Es el tema del sistema de información que debe tener un software en la parte de finanzas, de facturación, de la condensación o seguridad de los datos, de la información, que permita al hospital en un momento dado comenzar a clasificar toda esa información, a mirar indicadores, metas, porque eso es lo que le permite proyectarse hacia el futuro, para hacer sus objetivos, metas estratégicas, planificar. Entonces nosotros tenemos a veces baches porque las herramientas tecnológicas que tenemos no nos permiten tener una información, a veces condensarla toda, porque no olvide que nosotros somos una red hospitalaria con 21 puestos y centros de salud, 4 centros de salud en la zona urbana, 8 en la zona urbana, puestos de salud, y tenemos 13 en la zona rural, pero que están desvinculados, que no están articulados desde el punto de vista de la sistematización. Entonces, la conectividad no está, y eso hace que mucha información se pierda, y entonces muchas veces cuando vamos a cobrar no podemos cobrar, se pierde plata. Al perder esta información, es plata que se pierde también. Que tiene la interventoría y quienes tenga el hospital. Y que está en curso, pero y que está sí, señor. ¿Cómo se soluciona eso? Le puedo adelantar varias cosas. Entre lo que ellos han hecho está, por ejemplo, hay un software que se está planteando para información de 3.000 y pico de millones de pesos. Pero también ya el Estado está dando respuesta, llamando lo que está pero es que aquí, escúcheme, hago un paréntesis, ahí todo está articulado. La intervención no está sola. La intervención está acompañada por el Ministerio de la Salud. La intervención está de la mano con la Supersalud, con el Ministerio de Supersalud. Ellos para actuar en cualquier cosa siempre tienen que estar referidos allá. Y de la otra mano está la mesa. Es decir, la mesa de salud del Comité de Paro Cívico. Exactamente. Es una instancia de la comunidad. No, y me permito allí hacer una observación y una relevancia. La mesa de salud no gerencia, no coadministra, no ejecuta, pero sí hace... Ni tiene proyectos. No, señor, pero hace veeduría y sí es proponente. Proponente porque, por ejemplo, la mesa propuso la creación integral de un hospital universitario para Buenaventura, porque es de suma importancia tener nosotros la docencia, y eso va a fortalecer y mejorar los servicios. También propuso el tema del ancianato. Toco este tema aquí porque nosotros no coadministramos, no gerenciamos, no ejecutamos, pero la interventoría sí ejecuta recursos y ejecuta proyectos para que los viabilice ¿quién? El gobierno. Entonces, a donde quiero decir que cuando hablamos de interventoría también tenemos que hablar de qué ha aportado el gobierno para que esa interventoría que envió cumpla, cuál ha sido el seguimiento, el control, lo mismo la Supersalud. Si esa interventoría falla, estamos fallando todos en alguna parte, unos más que otros. Entonces, información que uno da, por ejemplo, lo del foro del 2 de octubre y el 3 de octubre, no es gratuita. Es para que la comunidad sepa en cómo va su hospital y aquellos que de alguna manera estamos coayudando a sacarlo adelante, qué estamos haciendo, para que esa interventoría haga lo que tiene que hacer.
ahí es muy importante. Entonces, por ejemplo, yo quisiera darle unas cifras, si me permite. Está muy bien. Por ponerle un ejemplo, en este momento están hablando de un software para gestión documental de 12.000 millones de pesos. Pero ¿qué tiene que hacer la interventoría? Pues hacer el proyecto para que eso sea viabilizado y los recursos lleguen. Estamos hablando, por ejemplo, de 60.000 millones de pesos para el tema del reforzamiento estructural de urgencias. ¿Quién ejecuta los recursos? Pues la interventoría haciendo los proyectos que ya fue viabilizado. ¿Quién va a ejecutar eso? Findeter. Eso no lo va a ejecutar nadie más, sino ¿quién lo hizo? El gobierno y Findeter. Entonces son recursos que manejan allá directamente, está en la primera fase, ya fue aprobado, entonces están ya en el tema que tiene que ver para esto, lo que tiene que ver plan de contingencia y cuando arranca, que eso creo que va a ser pronto. El mismo gobierno tiene disponibles 70.000 millones de pesos para estudios y diseños en la construcción de centros y puestos de salud, ya hay unos en ejecución y también en estudio, entonces van por parte, hay 14, ya hay listos 6 que se le hicieron obras menores en estos días, pero hacen falta 14, porque eran 21, pero pues el 21 es el de Puerto Merizalde, donde ya se le hizo estudios, bueno, y está para allá, para su aprobación, que hay un tema allí de costos. Pero sigamos hablando de la interventoría. Esta misma interventoría está hablando de 79 millones para adquisición y dotación de infraestructura móvil, para la prestación de los servicios de salud, tanto costero, fluvial, para el andén pacífico. Estamos hablando del barco, ¿no? Pero ¿quién está haciendo eso? El gobierno. Inclusive ya había una discusión que no se le podría cargar acá al hospital los costos de funcionamiento, porque entonces creo que eso ya lo va a manejar es otra entidad para que no se le genere más cargas al hospital. Está en etapa de ejecución, o sea, en construcción. Estamos hablando de 750 millones para la atención extramural en salud de la población que habita de forma dispersa en la zona rural y fluvial del litoral pacífico. Está en ejecución y etapa de precontratación, precontractual. Están hablando de 500 millones de pesos para la atención extramural en salud de la población que habita de forma dispersa. O sea, creo que es el tema de APS, que eso es un programa del mismo Estado. Sí. Pero ¿quién ejecuta los recursos? La interventoría. Entonces, ¿qué hay que mirar? Que eso lo hagan bien. Ya. Por ejemplo, nosotros, en los informes que nos han dado muchas sugerencias, por ejemplo, un análisis que yo hacía de lo que ha caracterizado el 22%, pero han tenido problemas por situaciones de orden público. La misma gente que hace no quiere que la caractericen porque no les da como temor. Hay prevenciones. Hay prevenciones, perfecto. Estamos hablando de 417 millones de pesos que se hizo en adecuación de infraestructura física y puestos de Ufanchaco. Esto es de la interventoría, pero es continuidad también de la anterior. Está 570 millones de pesos para la adecuación de infraestructura de Matías Mulumba. Esto ya fue finalizado. Están en el cierre o liquidación de contratos. Estos son de los avances. Son bastante extensos, sí. Muy extensos. A mí me parece que esa pregunta que usted hace es una pregunta clave e importante, porque lo que hace que las instituciones salgan adelante es el talento humano, y el talento humano idóneo, adecuado, y que tenga algo esencial, humanización. Hoy en día la apuesta en salud a nivel mundial es la humanización de los servicios de salud, y a veces muchos carecemos de ese elemento. Porque a veces uno sale con los conceptos académicos y no tiene la experiencia, pero usted
si, de acuerdo a la empresa que va a laborar, usted tener claro que es un concepto de humanización. En el hospital hay dos momentos, en este momento la formalización, pero también de algunas personas que consideran que algunos derechos no les fueron tenidos en cuenta, están en unas mesas para mirar esa reclamación y ver cómo la subsana. Sí, a medida que el hospital, porque él va, no olvidemos que se está hablando de una torre materno-infantil y de unos servicios de alta complejidad, pues va a requerir talento humano especializado que reúna las condiciones de las que estamos hablando, pero que además tenga los conocimientos científicos, la actitud con P y la actitud con C, sus habilidades y destrezas, pero también ese don de gente para atender a la comunidad. Sé que está haciendo un ejercicio. Una cosa, ¿no? A veces se dice, no, que allá no pagan, que se demoran. Están al día con la seguridad social, están al día con lo corriente de pagos, se están debiendo algunas cosas de liquidaciones anteriores, y eso es como le digo, un gran avance. Mucha gente quiere entrar al hospital, pero no hay cama para tanta gente, y si se hace por cuestiones políticas, incurrimos en el error de sobredimensionar la planta, no estamos haciendo nada. Yo entiendo porque el problema en Buenaventura es serio, hay una brecha enorme de oferta laboral seria, decente y digna, pero tampoco podemos acabar las instituciones a veces porque no estamos en capacidad de solucionar los problemas y hay que buscar otras alternativas. Ustedes y decirle a la comunidad, hay gente que me envía quejas, pues yo no soy el gerente, yo no, pero lo que sí hago es que amablemente le doy una contesta y traslado esas quejas al área donde corresponde para ver cómo podemos mejorar. Y no, todo ser humano tiene que poner un granito de arena en esta vida y dejar algo mejor para las generaciones venideras. Nosotros aquí somos aves de paso.